Imagina por un momento que alguien vulnera tu propiedad o que necesitas un permiso vital para operar tu negocio. Vas a la oficina de gobierno correspondiente, entregas tu solicitud con toda la esperanza del mundo y nada, silencio absoluto. O peor aún, imagínate que, por el simple hecho de atreverte a exigir una respuesta, te meten a la cárcel. Suena a una novela distópica, ¿verdad? Totalmente. Y sin embargo, esa era la realidad no hace tantos siglos. La idea de que un ciudadano común pueda plantearle una exigencia al poder y que éste tenga la obligación legal, ineludible, de responderle, es en realidad uno de los logros más fascinantes y subestimados de nuestra civilización. Exacto. Hoy vamos a desentrañar algo que damos por sentado cada vez que llenamos un formulario, presentamos una queja o exigimos información, el derecho de petición. Pero no nos vamos a quedar en lo aburrido del trámite burocrático. Vamos a explorar cómo este derecho sustituyó a la venganza por mano propia, cómo se convierte en el escudo del ciudadano frente al gigante estatal. ¿Y qué pasa cuando el Estado decide jugar al juego del silencio? Y también hay que hablar del lado oscuro. Porque, ¿qué sucede cuando este derecho se usa como un arma para paralizar el sistema? Es una línea muy delgada entre la defensa legítima y el sabotaje administrativo. Es un tema que tiene implicaciones profundas en cómo entendemos nuestra propia libertad. Una paradoja brillante. Así que, prepárense, porque hoy vamos a descubrir el verdadero poder que se esconde detrás de un simple trozo de papel firmado. Para entender la magnitud de esto, creo que debemos viajar un poco en el tiempo, porque, si lo pensamos bien, antes de que existiera un papel donde pudieras plasmar tu firma y exigir justicia, la resolución de conflictos era, digamos, un poco más salvaje. Bastante más salvaje. Piensa en la época donde imperaba la vindicta privada. Si alguien te ofendía o te causaba un daño, la respuesta natural era ir y cobrártela por tu cuenta. Era la ley del más fuerte, la ley de la selva. El gran salto evolutivo del derecho ocurre cuando la sociedad decide renunciar a esa venganza personal y le entrega el monopolio de la resolución de conflictos a una autoridad. Es decir, cambiamos el garrote por el oficio sellado. Exactamente. Pero claro, al principio, le pedías ayuda al soberano, al rey, y él no tenía ninguna obligación de hacerte caso. Podía ignorarte, o si lo agarrabas de mal humor, mandarte al calabozo por impertinente. El verdadero punto de quiebre histórico se da allá por 1689, en Inglaterra, con la famosa Declaración de Derechos. Ahí se estableció por primera vez que los súbditos tenían el derecho de presentarle peticiones al rey sin miedo a ser procesados o encarcelados por ello. Fue el freno de mano al absolutismo. ¡Wow! O sea que el simple acto de pedir sin que te corten la cabeza ya fue una revolución en sí misma. Es fascinante cómo algo tan básico para nosotros hoy, como presentar una queja formal, costó siglos de sangre y evolución política. Es como un niño que le pide ayuda a sus padres para sobrevivir, pero a gran escala y con consecuencias legales. Y esa evolución nos lleva a lo que hoy conocemos como un derecho público subjetivo. Ya no eres un súbdito pidiendo un favor, eres un ciudadano ejerciendo una facultad constitucional. En muchos países latinoamericanos, como Guatemala, por ejemplo, esto está blindado al más alto nivel. Cualquier persona, individual o colectivamente, puede dirigirse a la autoridad, y la autoridad no solo debe recibir el papel, sino que está obligada a tramitarlo y resolverlo conforme a la ley. Me encanta que menciones la palabra resolver, porque aquí es donde la burocracia a veces nos hace trampa. Uno pensaría que con que te respondan recibido o estamos en ello, ya cumplieron, pero entiendo que la exigencia jurídica va mucho más allá, ¿no? Muchísimo más allá. Aquí entra un concepto bellísimo del derecho administrativo que es el principio de congruencia. Imagina que vas a un restaurante, pides una sopa de tomate y el mesero te trae un zapato. Me levanto y me voy. Sería absurdo. Pues lo mismo pasa con el Estado. Si tú presentas una petición argumentando que te cobraron mal un impuesto, la autoridad no puede responderte dándote las gracias por ser un buen ciudadano y archivar el caso. La respuesta tiene que ser congruente con lo que pediste.
Tienen que decirte, sí, tiene razón, aquí está su dinero, o no, usted está equivocado por esta y esta razón legal. Si no hay esa identidad exacta entre lo que pides y lo que te responden, te están violando el derecho de petición, así te hayan entregado un documento de 100 páginas elegantemente redactado. Es una analogía perfecta. No basta con que el Estado hable, tiene que responder exactamente a lo que se le está preguntando, sin evadir el bulto. Antes de avanzar, me da curiosidad saber si todas las peticiones son iguales. Porque supongo que no es lo mismo quejarme de que el camión de la basura no pasó, a pedir que me expliquen una ley compleja. Muy buen punto. No, no son iguales, y de hecho se clasifican de maneras muy específicas. Tienes las quejas, que es cuando denuncias que un funcionario está actuando fuera de la ley o dando un mal servicio. Luego están los reclamos, que usas cuando una prestación pública es deficiente o se suspende injustificadamente. Claro, el clásico, me cortaron el agua y no sé por qué. Exacto. También están las manifestaciones, donde simplemente das tu opinión sobre un tema que la administración está discutiendo. Y unas de las más poderosas hoy en día. Las peticiones de información y las consultas. Pedirle al Estado que te muestre los documentos que tiene bajo su poder, o que te aclare cómo interpretar una norma que afecta tus intereses. Es la herramienta suprema de la transparencia. Y me imagino que en temas políticos o electorales, esto tiene un peso aún más delicado. Totalmente. La petición política es una categoría aparte. Se ejerce ante autoridades electorales y es fundamental para la democracia. Si te la niegan, los recursos para defenderte suelen ser específicos de las leyes electorales. Es un terreno muy especializado porque afecta directamente quién nos representa y cómo se ejerce el poder. Entendido. Ahora, volviendo a la burocracia diaria. ¿Qué pasa con el tiempo? Porque todos conocemos la frustrante lentitud de las oficinas públicas. ¿Puede el Estado dejar tu petición en un cajón eternamente hasta que te canses y te rindas? Ese es el famoso silencio administrativo, y es el gran enemigo de este derecho. En el caso específico que mencionábamos de Guatemala, la ley es clara. En materia administrativa no pueden pasar más de 30 días para resolver y notificar. Pero, ¿qué pasa si llega el día 31 y solo escuchas el canto de los grillos? Me imagino que ahí es donde el ciudadano se siente más indefenso. Es como gritar en el vacío de un pasillo oscuro. Así se siente, pero el sistema jurídico tiene anticuerpos para eso. Cuando la autoridad omite resolver, esa misma omisión, ese silencio, se convierte en un acto negativo que puedes atacar. En muchos ordenamientos, puedes acudir a la justicia constitucional a través de un recurso de amparo. Es decir, llevas a la autoridad ante un juez superior para que le ordene: Señor, usted tiene la obligación de contestarle a esta persona, hágalo inmediatamente. Es brillante. Convierte la inacción del Estado en una acción demandable. El silencio ya no es un escudo cómodo para el burócrata, sino una prueba irrefutable de su incumplimiento. Pero quiero darle la vuelta a la moneda, porque sé que en la práctica las cosas no siempre son tan puras y nobles. Si yo tengo el poder absoluto de exigir respuestas al Estado, ¿no existe el riesgo de que alguien use este derecho para colapsar el sistema? Pienso en alguien bombardeando a una institución con miles de peticiones absurdas solo para ganar tiempo. Diste en el clavo. Ese es el abuso del derecho de petición, y es un dolor de cabeza enorme para los tribunales y la administración pública. Hay individuos o corporaciones que, sabiendo que la autoridad está obligada a responder cada documento, presentan peticiones excesivas, irracionales o sin ningún fundamento legal. Su objetivo no es obtener una respuesta genuina, sino entorpecer un procedimiento normal, alargar los tiempos o simplemente interrumpir el momento de una decisión final que no les favorece. Es como un ataque de denegación de servicio, un ataque informático, pero en versión papel y sellos de goma. Esa es la metáfora perfecta, un ataque de denegación de servicio burocrático. Y el problema es que, como el derecho de petición es fundamental e inherente a la persona, no puedes simplemente decirle a alguien: ya no te recibo más papeles. Sería inconstitucional.
La solución no pasa por restringir el derecho, sino por organizar mejor a la administración. Se necesitan oficinas de recepción con personal altamente capacitado que pueda analizar estas peticiones abusivas al instante y despacharlas sin mayores formalidades, para no detener la maquinaria estatal. Es un equilibrio muy delicado, casi un arte. Por un lado, tienes que garantizar que el ciudadano más humilde sea escuchado sin trabas, y por otro, tienes que proteger al Estado de los trolls burocráticos que buscan paralizarlo. Esto me lleva a una reflexión un poco más profunda. Al final del día, el derecho de petición parece ser la bisagra indispensable que conecta al individuo con la inmensidad del Estado. Es casi un derecho habilitante, ¿no? Si no puedes pedir, de nada te sirve tener derecho a la salud, a la educación o a la propiedad, porque no tendrías cómo exigirlos cuando te los niegan. Es exactamente eso. Es el motor de arranque de todos los demás derechos. Algunos juristas lo consideran un derecho de participación política de primer orden. Cuando tú formulas una petición, estás obligando al poder público a mirarte, a reconocer tu existencia y a justificar sus acciones frente a ti. Es la antítesis absoluta del autoritarismo. Un Estado dictatorial te dice lo que tienes que hacer y punto. Un Estado democrático está obligado a escuchar lo que tú necesitas que haga y a darte una razón válida si no puede hacerlo. Y no importa si tienes la razón o no. Eso me parece crucial y muy liberador. Yo puedo pedir algo a lo que legalmente no tengo derecho, pero el Estado igual tiene que responder mi petición de forma fundamentada. Así es. Como bien dicen los teóricos, el derecho a pedir es completamente independiente del derecho a obtener lo que pides. Son dos cosas distintas. La dignidad del ciudadano reside en ser escuchado y recibir una respuesta formal, incluso si esa respuesta es un rotundo no. Esa certeza jurídica, esa comunicación obligatoria, es la que mantiene la paz social y evita que regresemos a esa época oscura de la venganza por mano propia que mencionábamos al principio. ¡Qué viaje tan increíble hemos dado hoy! Desde los súbditos temblando frente al rey en la Inglaterra del siglo XVII, hasta el ciudadano moderno que, con un documento o un correo electrónico, puede obligar a toda la maquinaria gubernamental a darle una respuesta congruente y fundamentada. Hemos visto que el derecho de petición es mucho más que un trámite aburrido. Es el escudo contra el silencio del poder, el antídoto contra la venganza privada y el pilar que sostiene nuestra capacidad de exigir justicia en el día a día. Y el gran reto que nos queda hacia el futuro es cómo la tecnología va a transformar esta dinámica. Hoy hablamos de oficinas colapsadas por montañas de papeles o correos, pero en unos años, con la inteligencia artificial automatizando las respuestas del Estado, ¿qué pasará con ese principio de congruencia? ¿Nos sentiremos igual de escuchados y respetados si quien resuelve nuestra petición más profunda y urgente es un algoritmo que toma la decisión en milisegundos? Esa es una pregunta que da escalofríos y a la vez fascina. ¿Se perderá el elemento humano de la empatía administrativa o por fin tendremos un Estado eficiente que nunca se retrase esos 30 días de ley? Es un debate filosófico y tecnológico que sin duda tendremos que abrir muy pronto. Por ahora, la próxima vez que entreguen un formulario en una ventanilla o hagan un reclamo en línea, recuerden el peso histórico que tiene ese simple acto. No están haciendo un trámite, están ejerciendo un poder conquistado a lo largo de los siglos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos cuestionando las estructuras invisibles que moldean nuestra realidad. Hasta entonces.